Gracias. Bueno, ahora nos toca analizar el presupuesto 2023, más allá del análisis técnico que hizo en su primer parte el concejal Raffo, y que también corre por cuenta de los contadores y la gente que trabaja en comisiones. Me parece que, y en ese sentido Andrés García hay que decir que viene haciendo un gran trabajo desde mi punto de vista, desde lo técnico, principalmente porque ha sabido mantener los 7 presupuestos que trabajó con un gasto capital superior al 15% y en este caso superando el 20%. Y a mi entender ese, como siempre lo digo, es un gran indicador de la salud general de las cuentas públicas. Y eso es un punto a favor que tiene este presupuesto. Pero a mí me gustaría analizarlo también desde lo político, que es lo más interesante en el Consejo Deliberante, lo que transcurre hoy. Y ahí sí surgen algunas diferencias o observaciones que tienen que ver con las prioridades que se plantean en el presupuesto, las prioridades planteadas por el gobierno. Hay un ajuste en términos reales en las áreas de Secretaría de Gobierno, Seguridad y Control Urbano, Servicios Públicos, Obras Públicas incluso, si bien es un monto significativo, como dijo el concejal Raffo, respecto al año pasado, hay un ajuste. También hay un ajuste en términos reales en desarrollo humano y, por el otro lado, las ampliaciones presupuestarias. El primer puesto lo ocupa la Intendencia, con un 350% de incremento respecto al año pasado, al presupuesto del año pasado. Seguido por Cultura, seguido por Deporte y seguido por el HCD. Después viene en quinto lugar Salud, con un 117%. Entonces, lo que evidencia esto es que el gasto político no se ajusta nunca. Por el contrario, se incrementa respecto a otras áreas sensibles 2 o 3 veces. Por ejemplo, salud, que como bien dijo el concejal Raffo, es una prioridad y se ve eso que dice respecto al incremento en recursos humanos, y es muy, muy importante y está muy bien. Sin embargo, el gasto político se aumentó 2 o 3 veces respecto de eso, ¿no? En porcentaje. Y ahí es donde yo marco esa observación, pero también tengo que decir que son partidas provinciales, es decir, que escapan a la órbita del intendente. Eso hay que decirlo porque son partidas provinciales de transferencias al sector público, se llaman. Lo que ocurre con estas partidas es que el intendente las usa luego, redireccionando esas partidas a áreas sensibles de gobierno. Y quedará a criterio de él y su voluntad política transferirlas para la gente, para el bienestar de la gente o para la gestión política, ¿no? Eso lamentablemente lo tendremos que ver en la rendición de cuentas del año que viene. Ahora es imposible saberlo. Es una discrecionalidad que tiene el intendente por ser el intendente y está muy bien, pero yo voy a algo más general, que la política nunca se ajusta. O sea, el sector privado, la gente cada vez más pobre y la política 350% de incremento, ¿no? Es una observación que surge de este presupuesto. Por otro lado, hay un ajuste en servicios públicos, en términos reales, del 10%. Y también hay un ajuste del 5% en medio ambiente, que eso evidencia una vez más que no son prioridad de este gobierno, ni los servicios públicos, ni medio ambiente. Cuando dice, por ejemplo, el gobierno, lo he escuchado también decir al director de servicios públicos que hay cuestiones difíciles, como el tema de los residuos, que todos sabemos que es difícil de resolver, pero sin recursos no es difícil, es imposible. Así que creo que seguir ajustando en esas dos cuestiones, que son donde está la contraprestación real del municipio, me parece un error. La deficiencia en la recolección de residuos, por ejemplo, que es uno de los principales servicios que da el municipio, genera basurales, genera problemas con los basurales a cielo abierto.
Y eso a largo plazo, como siempre lo digo, también termina incidiendo en la salud, por lo cual es una contradicción en el presupuesto decir que estamos priorizando la salud, asignando más recursos para el recurso humano, pero por el otro lado estamos contribuyendo a un medio ambiente más nocivo para la sociedad, que a mediano y largo plazo trae consecuencias en la salud. Entonces no estamos trabajando en la prevención, estamos apostando a la cura, ¿no?, de las enfermedades. Entonces me parece que en algún momento hay que hacer al revés las cosas, hay que empezar a trabajar en la prevención de las enfermedades. Y trabajar en medio ambiente implica trabajar en la prevención de la salud. Claro que para el corto plazo de la política es difícil de ver. Pero para nosotros, todos vamos a envejecer, nos estamos degradando a mediano y largo plazo nuestra salud. Y bueno, creo que hay que hacer un giro en ese sentido en algún momento, y en este presupuesto ese giro no se ve, a pesar de que lo vengo planteando por tercer año consecutivo. Finalmente hay un incremento significativo en algunas áreas de gobierno: cultura, deporte, delegaciones, y en alguna parte del presupuesto de desarrollo humano. En cuanto a cultura, me parece una locura presupuestar 40 millones de pesos para el gasto de ceremonial, es decir, el aniversario. Vuelvo a decir que me parece una locura, teniendo en cuenta el gasto que hay en otras jurisdicciones, ¿no? Y más sabiendo que ese dinero se va de Magdalena a proveedores de otros distritos, como La Plata, todos los años. Como pasa también con la mayoría de los repuestos que se compran, la mayoría del cemento, arena, cal, todo lo que quieran, la mayoría de las partidas grandes que se gastan en el municipio se van de Magdalena. Y después, respecto a deporte, llama la atención el incremento en bienes de uso y bienes de consumo y servicios no personales. El incremento es del 170%. Casi 70% en términos reales, ¿no? Si metemos una inflación del 100%. 14 millones de pesos para servicios no personales, cuando el año pasado se gastaron 5 millones de pesos en eso. Entonces, ahí hay que prestar atención en la rendición de cuentas del año que viene. ¿Por qué semejante incremento? Al igual que los bienes de uso, que pasaron de 940.000 pesos, 945, a 2,5 millones de pesos. Ya lo veremos en la rendición de cuentas cuando toque, ¿no? Pero llama la atención y es una observación del expediente. Y en cuanto a las delegaciones, hay un gasto que puede ser un error, pero al menos merece una explicación, que es un incremento en el gasto de bienes de uso que pasó de 8.000 pesos a 5,4 millones de pesos. 67.400%. Quizás sea un error o quizás tenga una explicación que se puede dar, por supuesto, en este momento. Y respecto a desarrollo humano, el incremento del 292% en bienes de consumo y 170% en bienes de uso. Siempre los mismos ítems son los que tienen más incremento. Y está, en este sentido, más que justificado por el escenario de crisis que se plantea para el año que viene, donde, por supuesto, se espera una mayor necesidad de los sectores más vulnerables, y entiendo que este incremento de las partidas presupuestarias para bienes de consumo, alimentos, lo que sea, entiendo que va dirigido a eso. Habrá de vuelta que verlo en la rendición de cuentas. Explicación que no encuentro en los otros ítems de las otras áreas, pero por eso lo planteo para que conste en actas. Y los 20 millones de pesos que tendrá la señora Daniela Peluso para destinarlos a subsidios al sector privado, un incremento del 111% respecto al año pasado, también es observable en esta área. Respecto a producción y turismo, tuvo un ajuste en todos lados, incluso en personal. Sin embargo, de vuelta, ¿qué aumentó? Bienes de uso, 1.300%. Pasó de 531.000 pesos, 531.000 pesos a 7,5 millones de pesos. Y bueno,
Espero que en este caso esta partida se vea reflejado de vuelta en la revisión de cuentas y que se cumpla con lo que se puso, además, que yo mismo fui el que escribió el presupuesto del año pasado de medio ambiente y que vuelve a estar repetido casi como un copy-paste en este año, que tiene que ver con la puesta en valor de los invernáculos en las escuelas. Es un proyecto que presenté en el presupuesto del año pasado, que fue votado, aprobado y que no se gastó un peso. Una estación móvil de reciclado de plástico y la segunda etapa de Magdalena Composta para los grandes generadores. Espero que esos 10 millones de pesos, que esos 7,5 millones de pesos apunten a esos programas que están presupuestados en la memoria descriptiva, al igual que el año pasado. Y finalmente, señora presidenta, su obsecuencia tuvo premio, se lo tengo que decir. 170% de aumento en su presupuesto de bienes de consumo. De 300.000 pesos a 850.000 pesos. Entonces, si hay algo que queda claro en el presupuesto, es que se están priorizando los recursos hacia los funcionarios más cercanos, los más obedientes, los más cercanos del intendente, y que, una vez más, se premia en la política, siempre se premia antes a la obediencia antes que la eficiencia y la capacidad. Gracias.